La felicidad humana, una obra de Julián Marías. Empiezo a escribir este libro cuando todavía estoy dando en el Instituto de España un curso con el mismo título. Va a ser pues la versión escrita de un curso hablado de una larga serie de conferencias. Algo, por tanto, muy distinto, porque un libro tiene diferentes exigencias e incluso la frase escrita tiene que ser profundamente distinta de la frase hablada. Pero hay algo común decisivo al curso y al libro: su proyecto. Antes de comenzar a hablar de la felicidad humana, tuve que preparar el programa de sus 30 conferencias. Cuando terminé de hacerlo, tuve la impresión de que la mitad del trabajo estaba realizada. ¿Por qué? Había tenido que hacer un esfuerzo mental consistente en la exploración total de la cuestión con que me enfrentaba, pero se trataba de una cuestión referente a la vida humana y por tanto no bastaba con acopiar los recursos, informaciones, ideas, mecanismos de ordenación y coherencia, que acaso fuesen suficientes para otro tipo de estudios. Lo que aquel programa significaba era el argumento de la investigación, que a la vez lo era de una dimensión decisiva de la vida humana. La filosofía es una teoría dramática. El dramatismo y por consiguiente el carácter argumental pertenece a toda teoría filosófica. La única manera de redactar ese programa era poner en juego la imaginación, recorrer las implicaciones del problema, llegar a sus últimos confines, ver hasta dónde llevaba la indagación de la felicidad. ¿Cómo era esto posible antes de empezar? ¿Se podía tener previamente en la mano tan compleja investigación? En un sentido sí. No solo era posible, sino necesario. La razón es el carácter sistemático de la filosofía y se trata, claro es, de un estudio de antropología metafísica fundada en la estructura de la vida humana que solo puede poner en claro la filosofía. Pero, por otra parte, como todo en la vida humana es inseguro, el dramatismo de la teoría excluye la anticipación de dónde nos va a llevar, cuál va a ser el derrotero efectivo de su realización. La realidad es emergente y su investigación ha de serlo también. Esto quiere decir que el programa era el equivalente intelectual de lo que es proyecto vital que nos constituye. Partimos de él. Es lo que hace posible vivir, pero lo vamos descubriendo a lo largo del camino. Se va concretando, modificando, rectificando, aclarando, incluye desde el primer momento una meta, pero esta se va desplazando ante nuestros ojos en diversas trayectorias, de manera que el proyecto no está nunca dado. En ello reside la dificultad de la vida y paralelamente la dificultad de la teoría filosófica, tan sencilla en una dimensión, tan complicada por su carácter sistemático, en virtud del cual va reobrando sobre sus partes anteriores, rehaciéndolas, iluminándolas y al mismo tiempo por esa permanente inseguridad que le pertenece. El final está desde el principio anticipado, pero no se sabe
a dónde va a parar. Por eso, toda teoría filosófica es intrínsecamente, inevitablemente, una aventura. Julián Marías, Madrid, 1 de abril de 1987. Las grandes ausencias. Me preocupa una situación frecuente en el pensamiento de nuestro tiempo y que se podría llamar las grandes ausencias. Quiero decir que hay ciertas cuestiones que se rehuyen sistemáticamente y que resultan ser de las más importantes. Hace años tuve una sorpresa cuando advertí que en la excelente y extensa enciclopedia no aparecía el artículo amor. Algún tiempo después comenté con su director lo que me parecía escandaloso y me pidió que escribiera tal artículo para el suplemento. Me sentí obligado y así lo hice. Esto me llevó a mirar en algunas de las más ilustres enciclopedias, sin excluir la británica, y encontré la ausencia de amor en sus millares de páginas. En cambio, en aquel admirable y viejo diccionario enciclopédico hispanoamericano que se publicó entre 1887 y 1889 en 25 grandes volúmenes, y al cual suelo acudir de arribada forzosa después de consultar la más encopetada bibliografía en varias lenguas. Había un largo y minucioso artículo sobre amor. Algo parecido ocurre con otros temas capitales: persona, vida humana, libertad, muerte. Quiero decir muerte personal, porque de la biológica sí se habla. Esto da mucho que pensar. ¿Por qué se rehuyen las cuestiones sobre las que sería más necesario orientarse, acerca de las cuales sería tan urgente saber a qué atenerse? Creo que esto tiene causas complejas y, por lo pronto, cierto temor intelectual. La tendencia de muchos intelectuales de nuestro tiempo a escapar cuando se encuentran con un verdadero problema difícil de domesticar, de reducir a lo ya conocido. Sobre todo, los temas que acabo de nombrar se refieren a realidades que no son cosas, y hay una convicción tácita, no expresada, pero muy arraigada, de que la realidad son cosas. Esto es sin duda una forma de pensamiento arcaico, pero el arcaísmo es uno de los rasgos de nuestra época. La realidad que se evitan no son cosas, aunque puedan tener que ver con ellas. Les pertenece otro tipo de realidad. Por eso no se aclaran con meras observaciones o experimentos. No se puede esclarecer lo que es el amor o la vida humana, o la muerte, o la libertad, o la felicidad, haciendo observaciones, encuestas, estadísticas o experimentos de laboratorio. Hace falta otro tipo de planteamiento y se elude cuanto es posible. Tampoco caen estas cuestiones bajo la sombra de una disciplina particular, como el estudio de los números en la aritmética o el de las plantas en la botánica. Son realidades complejas que propiamente no son cosas, porque aunque
tengan ingredientes materiales, tienen otros dinámicos, dramáticos. Esta consideración nos llevaría muy lejos. Habría que renovar radicalmente los conceptos y las categorías de la vieja ontología, pensada para comprender las cosas o sustancias, o en otro caso, las funciones. Si nos preguntamos por la realidad de muchas realidades de nuestro tiempo, nos encontramos en estado de perplejidad. ¿Cuál sería, por ejemplo, la ontología de una línea recta? Digamos, Iberia. ¿En qué consiste? Los aviones, los pilotos, las azafatas, los complejos sistemas económicos y administrativos, los vuelos mismos, los pasajeros, la carga, es todo eso o mucho más, pero en nuestras relaciones complejas que no están previstas para las causas, no hay esquemas intelectuales que no se han pensado nunca y que constituyen esa peculiar realidad que es una línea aérea. Se ha pensado lo que es una piedra, un árbol, un perro, una mesa, pero faltan conceptos para entender innumerables realidades con las cuales tenemos que vernoslas. Es menester una revisión de todo nuestro sistema conceptual para enfrentarse con las formas de realidad de la mayoría de los componentes efectivos del mundo. Si, para poner un ejemplo de particular alcance, se quiere entender un país, se estudian los datos estadísticos, se acumula toda la información que puedan soportar. Naturalmente, eso no es un país. Es, antes que eso, un proyecto, una historia, una serie de intentos, de éxitos, de fracasos, de errores, de renuncias. En mi libro España Intangible he intentado poner en claro la realidad efectiva de nuestro país. Hay que intentar un planteamiento adecuado a lo que es una nación, tipo de realidad complejísima, diferente de lo que es un territorio o un conjunto de hombres o un sistema político o jurídico. Un Estado es mucho más que eso y solo se entiende si se lo considera en otra perspectiva. Estas cuestiones, sin aclarar las cuales no entendemos el mundo ni nuestra vida y que son elusivas, son las que me han interesado siempre y he procurado durante la vida, que ya es larga buscar alguna luz sobre algunas de ellas, remediar en lo posible ciertas ausencias. Los nombres, estos son los motivos que me llevan a enfrentarme con la felicidad humana. He dudado un momento si debía incluir el adjetivo. ¿Hay felicidad que no sea humana? ¿El animal puede ser feliz? ¿Se le puede aplicar ese concepto? No es claro ni seguro. Ni por otra parte se puede hablar de felicidad en otras formas de vida, la angélica o la divina, pero
no tenemos experiencia directa de esas realidades. En la duda acerca de si se puede extender el concepto de felicidad por debajo del hombre y en la ignorancia, al menos intuitiva, de lo que puede ser en realidades superiores, conviene usar el adjetivo para delimitar el campo de la investigación. Tal vez más adelante sea posible decidir si el animal es capaz de felicidad y acaso lanzar una mirada imaginativa, incierta, dudosa, problemática, o lo que pueda ser una felicidad angélica, o a mayor distancia todavía hacia el sentido que podría tener hablar de felicidad referida a Dios. Para plantear una cuestión suele ser útil empezar por los nombres de las cosas. Lo hice temáticamente hace más de 40 años en Introducción a la Filosofía para intentar aclarar lo que es la razón. El uso lingüístico es revelador, nos remite directamente a lo que se entiende cuando se nombra una realidad. Las diversas acepciones de una misma palabra descubren flancos o aspectos de la realidad en cuestión, y el hecho de que se usen diversos nombres señala otros tantos puntos de vista o perspectivas sobre esa realidad. Esto ocurre en las diferentes lenguas, pero las correspondencias no son automáticas y cada lengua revela una actitud peculiar. En español, las palabras que nombran o sugieren la felicidad, además de esta, son muchas: dicha, suerte, fortuna, beatitud, ventura, bienaventuranza, y algunas más menos claras y cuya equivalencia con felicidad sería discutible. Por otra parte, hay los opuestos, los contrarios, algo que suele carecer la mayoría de las realidades y que parece reservado a las humanas. Existen palabras que designan realidades contrarias a la felicidad: infelicidad, desgracia, desventura, mala suerte, infortunio o mala voluntad. Adviértase que estas palabras suelen ser privativas, es decir, construidas sobre la palabra positiva: desgracia, desventura, infelicidad, infortunio. Esto quiere decir que lo malo es derivado de lo bueno. Se parte de la felicidad y después esta felicidad puede faltar, puede ser destruida, y entonces sobreviene la desgracia, el infortunio, la mala suerte. Esto, que me parece importante, es un primer tanto a favor de la felicidad. Algo análogo ocurrió en el prejuicio a favor del absurdo que dominó durante un par de decenios. El absurdo no es primario, es lo que no tiene sentido, es decir, buen sentido. El absurdo se mueve en el elemento del sentido que pertenece intrínsecamente a la vida humana, y cuando falta o no es bueno, decimos que algo es absurdo. Lo mismo ocurre con la falsedad, que supone la verdad, se mueve en su ámbito. La infelicidad, en cualquiera de sus formas, es algo secundario, derivado, privativo y negativo respecto a la felicidad. Estos nos llevaría a pensar que la felicidad
al menos en algún sentido pertenece al hombre. Para seguir con lengua siempre tan reveladora, es curioso que hay una serie de adjetivos correspondientes a la felicidad: feliz, dichoso, afortunado, venturoso, bienaventurado, y los negativos correspondientes, pero no hay un verbo de la felicidad. Es que la felicidad no es una acción, el verbo es la forma que la expresa. Los relacionados con la felicidad se forman con los adjetivos y el verbo ser. En español tienen también la posibilidad del verbo estar, ser feliz o estar feliz. A veces se emplea el verbo tener con un sustantivo: tener fortuna, tener ventura, tener suerte o mala suerte. Es sumamente interesante este repertorio de posibilidades lingüísticas, estas maneras de referirnos a la felicidad. No se olvide que nos preguntamos qué se entiende por felicidad y qué hay que partir, por tanto, del uso lingüístico, de la noción no crítica, ni científica, ni filosófica que tenemos cuando usamos la palabra felicidad, sus derivados o sus análogos. No es siempre lo mismo en todas las épocas, y si más adelante hacemos una incursión por otras lenguas, nos encontraremos con que no hay correspondencias exactas entre las palabras que indican la felicidad. En las lenguas clásicas, en las modernas y entre ellas el español, además, estas palabras tienen etimologías muy distintas, es decir, corresponden a diversos mundos, a lados profundamente diferentes de la vida. Esto ilumina ya bastante esta realidad tan elusiva, tan difícil de aprender, y por eso creo importante tener una especie de primer contacto casi fisionómico, visual o auditivo con la felicidad, tanto como la encontramos en el uso normal de la palabra, cuando la sentimos por un momento y no nos dejamos de no tenerla o haberla perdido, o la descubrimos en alguien. Esto es lo que primariamente nos interesa, lo que puede ser el único fundamento sólido para iniciar una investigación sobre esta extraña realidad buscada y rara vez hallada que llamamos felicidad. Primera exploración. Habría que preguntarse las preguntas inocentes: suelen ser las más fecundas. Si es importante la felicidad, hay realidades que parecen importantes en una época o en un país y en otros no. En el caso de felicidad hay grandes fragmentos de humanidad en el tiempo o en el espacio que aparecen no haber caído en cuenta de ella, y por eso se ha pensado extrañamente poco sobre esta cuestión y sobre tantas otras, sobre si todo se ha acumulado, noticias, datos, y ello ha permitido conseguir saberes útiles y valiosos. Pero lo que se llama pensar es algo que el hombre ahorra,
con extraña tacañería sobre algunos asuntos. Es sorprendente lo poco que se ha pensado, y uno de ellos es la felicidad, lo cual haría pensar que no se le ha dado demasiada importancia. Por lo pronto, se la confunde con otras cosas, con la alegría, con el bienestar, con el placer, realidades que sin duda tienen que ver con la felicidad. Uno de los descubrimientos más interesantes que Ortega es el del pensamiento confundente. Confundir es una función tan necesaria como distinguir, porque permite descubrir las conexiones entre realidades que por otra parte hay que distinguir. Si hablamos de la hoja de un árbol, de una espada o de papel, evidentemente se trata de tres cosas muy distintas y parece mera confusión emplear la misma palabra, pero tienen que ver algo, se parecen, y esa denominación lo tiene presente y así se justifica. Muchas veces me he referido a la vaguísima y estupenda palabra española bicho, desesperante para un zoólogo. Creo que hay unas 80,000 especies clasificadas de coleópteros, que permite referirse a innumerables animales prescindiendo de sus diferencias. Si estoy leyendo o escribiendo o entra un insecto por la ventana, como en el poema de Dámaso Alonso, si tuviera que comportarme con él según su especie, no podría fácilmente decidir mi conducta si lo que quiero es quitarlo de en medio. Tengo que tratarlo como bicho, sin plantearme más cuestiones. La felicidad tiene que ver con muchas otras cosas y la infelicidad con las opuestas, pero no se confunde con ninguna de ellas, como veremos cuando nos adentremos en el problema. Por su carácter confuso y elusivo, no se le ha prestado mucha atención intelectual a la felicidad, pero por otra parte, el hombre no cesa de buscarla. Todo lo que lo hace con el propósito más o menos deliberado, al menos con la esperanza de aumentar su felicidad. Es algo que llena nuestra vida, al menos en la forma de la ausencia, de la privación, de la busca, pero la ocupa entera. Es la gran envolvente de todo lo demás. Las cosas que buscamos, que queremos, no nos interesan, por las cuales nos afanamos, todas tienen como un trasfondo que es esa elusiva, esa improbable felicidad. Nos interesan en la medida en que van a contribuir a la felicidad, o la van a hacer más probable, o van a restablecerla si se ha perdido. Y esto muestra la desproporción entre la importancia intelectual que se le ha dado y el peso real absorbente inmenso que tiene en nuestra vida. Intento rectificar
ese desequilibrio, pensar en serio sobre la felicidad, acercarme un poco a ella, esclarecer sus límites, tal vez descubrir lo que en ella hay de misterioso, lo que no se acaba de comprender. Y hay una pregunta primaria: condición de las demás. ¿A qué afecta la felicidad? Cuando hablamos de ella, ¿a qué nos referimos? Y por lo pronto, en su sentido temporal, ¿afecta al momento, al instante o acaso a la vida entera? Volvamos a los usos del lenguaje. Se dice a alguien felicidades, curiosamente en plural, por algo muy concreto, por ejemplo, su cumpleaños, o decimos feliz año nuevo, con deseo de felicidad para todo el año, pero en particular para su comienzo. En este uso, la felicidad aparece como algo momentáneo. En el extremo opuesto está la concepción de los griegos, para quienes de nadie viviente se podía decir que era feliz, porque nunca se sabe lo que puede pasar, cómo puede terminar. Solo cuando había muerto se podía decir de un hombre que había sido feliz. Por lo demás, griegos y romanos, para decirle a alguien que ha muerto, decían ha vivido, bebiotai, vixit, englobando la totalidad de la vida, una vez que ha quedado conclusa, sellada por la muerte. De modo que no está claro si la felicidad se refiere a un momento o a la vida entera en su conjunto. La decisiva aparición del cristianismo más adelante será menester preguntarse por la visión de la felicidad dentro de él, pero hay que tocar ahora un punto que afecta a lo que acabo de decir. El cristianismo ha transferido el concepto de felicidad primariamente a la salvación, y esa transferencia tiene un carácter muy interesante y que plantea problemas teológicos. En la concepción cristiana más admitida, el destino personal del hombre depende del último momento, es decir, una vida enormemente pecaminosa puede desembocar en la salvación mediante el arrepentimiento. Don Juan Tenorio dice que un punto de contrición da a un alma la salvación. A la inversa, una vida llena de virtudes puede terminar con un pecado mortal sin arrepentimiento y conducir a la condenación, a la definitiva infelicidad. Es un extraño actualismo en que se hace pender del destino del hombre, de un momento, de un instante. La justificación de esto no está clara para muchos, lo que tiene no pocas consecuencias. La vida humana aparece así, concentrada en un último instante, con un desenlace definitivo e irreversible. Esta concepción tiene dos riesgos. Lleva consigo dos tentaciones que me parecen graves. En primer lugar, olvidar la felicidad en esta vida. Es frecuentísimo en otros escritos ascéticos de todos los tiempos el olvido de ella, como si fuera desdeñable, como si no tuviera interés, lo cual me parece absolutamente problemático, que lo principal sea la salvación. Puede aceptarse que la felicidad
en esta vida no tenga importancia, es algo absolutamente diferente. El segundo peligro de índole aparentemente opuesta es no imaginar la felicidad ultraterrena. La esperanza de ella se reduce a algo muy abstracto y sobre todo inconexo con la vida anterior. Se piensa en la otra vida como algo que no tiene gran conexión con esta. A lo sumo, con el cumplimiento de ciertas condiciones, pero no con su figura y su contenido real. De hecho, se ha imaginado mucho más la condenación que la salvación. En mucho está lleno de pinturas. El mundo está lleno de pinturas, relatos, cuentos en que aparecen los demonios y las calderas de Pedro Botero. Ha habido una imaginación minuciosa y truculenta del infierno y la condenación. Basta recordar al Bosco, el equivalente de la salvación. De la beatitud falta casi enteramente. Me parece inquietante la tentación de no imaginar la otra vida. Se dirá que no se puede imaginar, que no podemos saber cómo será. Hace falta imaginarla al menos lo suficiente para poder desearla, a sabiendas de que no será así, sino mejor no podemos admitir que superemos a Dios, que Dios se quede corto, pero con la reserva metódica tenemos que imaginarla para desearla. En nuestra época hasta tal punto sucede así que la falta de imaginación ha extinguido el deseo en enormes mayorías que ni siquiera cuentan con ella. No se desea lo que parece exangüe o espectral. No se olvide que en la Odisea el héroe piensa que es mejor ser siervo del último labrador en el mundo que ser rey de los muertos, con una realidad mínima, una vida espectral. Haremos aquí un punto y continuaremos.